Muy buenas noches, colegas. Soy el licenciado Joshua Barbosa, una vez más. Soy director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica y esta vez quiero continuar con nuestra serie de conferencias demostrando la aplicación de la metodología singular en el proceso de atención de enfermería, el proceso del cuidado enfermero. El tema de hoy es la clasificación de resultados esperados, NOC, como efectos deseables del momento trascendente. Bien, para los colegas que nos siguen y que están constantemente escuchando nuestras conferencias, quizás puedan entender cuáles son los momentos que habíamos hablado. Y para los colegas que no, pues aquí en la misma página del universonodal.gimdo.com van a poder ver todas las conferencias pasadas para entender cómo es que se toma la metodología singular respecto al proceso de cuidado enfermero en sus etapas. Bien, de todas maneras voy a hacer una pequeña retroalimentación para poder recordar y para poder volver a transmitir las consideraciones que se tienen del proceso de cuidado enfermero aplicado desde la metodología singular. Bien, mencionaba que todo momento inicia con un momento sucesivo. El momento sucesivo es aquel momento en donde nosotros vamos a establecer nuestras propias representaciones en función de nuestra capacidad de percibir, que es nuestra cualidad. Cuando se forma un momento sucesivo, nosotros nos representamos objetos externos a nosotros, y esos objetos externos a nosotros, es decir, todo lo que es, todo lo que existe, es representado, es percibido, y por lo tanto se abstrae a nuestra forma de pensar por nosotros mismos. Nosotros en el momento sucesivo vamos a formar nuestro propio momento, que es una fracción del tiempo. El momento sucesivo, por lo tanto, se va a formar con las representaciones que yo tenga respecto al paciente, respecto al estado de él, respecto al problema que está pasando, más no directamente de sus respuestas, pero sí de todas de los problemas que pueda tener, ¿no? Por eso le digo que es una abstracción de producto de la representación en función de mi capacidad de percibir. Por ejemplo, si yo escucho a una persona con diabetes mellitus, lo primero que voy a pensar es vasculopatía, dermopatía diabética, hiperglicemia, hiperinsulinemia, daño pancreático, etc. Porque todas esas ideas se van a venir hacia mí como representaciones en función de lo que percibo. Ahora, esa capacidad de percibir se va a fundar a partir de mi cualidad, que es la experiencia previa de haber conocido, por ejemplo, la diabetes mellitus, la percepción de situación, el lugar donde yo me encuentro y cómo yo estoy percibiendo ese momento, y la percepción de la realidad, que es cómo ese momento va a estar influyendo sobre mí, ¿no? Los efectos, como les había hecho mención en la conferencia pasada, y que lo pueden ver debajo de este video en la página del Universo Nodal del Ser. Bien, es así que el momento sucesivo es una valoración. La valoración no solamente es la recolección de datos, sino que es la formación de representaciones, es decir, de realidades percibidas en función de mi propia capacidad de percibir todos los momentos que se suceden fuera de mí, ¿no? Es decir, como objetos externos a mí. Toda representación de un objeto externo a mí me va a permitir formar momentos sucesivos. Esos momentos sucesivos están en función de las cualidades, y esas cualidades me van a permitir formar datos y me van a permitir formar momentos. Los datos son conceptos que yo le voy a dar producto de mi representación. Y los momentos son fenómenos percibidos, pero esta vez ya no solamente están en función de mi capacidad de percibir, sino es de una forma, un momento donde yo estoy intentando reafirmar lo que representé y de lo que es decir, de lo que está. Entonces, el dato es un concepto a priori, pero el momento ya es un fenómeno a posteriori, pero es por este dato.
no significa que el dato otorgue un momento, sino es que por el dato yo llego al momento. No significa que lo tenga que implicar, porque yo puedo obtener fenómenos a posteriori sin necesariamente tener que haber llegado por momentos a priori o por datos a priori necesariamente. Bueno, muchos filósofos me dirán que sí, de todas maneras yo tengo que representarme datos a priori para llegar a momentos a posteriori. Bueno, y es que en realidad se tiene algo de razón. Sin embargo, no significa siempre de que por un concepto yo llegue a un momento. ¿Por qué? Porque el momento solamente toma parte del concepto a priori. Bien, retroalimentando. El momento sucesivo, que es la valoración en la metodología singular, está en función de las cualidades, que es la capacidad de percibir. Espero que se pueda ver. La capacidad de percibir. Bien, esta capacidad de percibir me va a permitir formar datos y momentos en función de la persona por mi capacidad de ver, de percibir, de sentir, de escuchar, ¿no? De palpar. Aquí es donde la valoración no solamente es o se llega como una recolección de datos, sino como una representación de realidades en función de mi propia capacidad. Bien, cuando por el momento sucesivo yo llego a un momento como un fenómeno percibido, yo ya estoy entrando a una siguiente etapa, que es el momento simultáneo. Y el momento simultáneo me va a permitir rescatar lo que yo representé en función de lo que verdaderamente es. Pero aún así sigue como barrera mi propia percepción. Ahora, en el momento sucesivo fui yo quien se formó el momento. Fui yo quien formó la representación en función de mi propia cualidad por el objeto externo a mí. Sin embargo, en el momento simultáneo, ya no solamente depende de mi propia representación, sino también el compartir y el conocer y el que la persona sepa lo que yo estoy representándome de ella. Por eso les mencioné de que ninguna valoración se puede tomar como una recolección de datos y el diagnóstico aún tiene que continuar aislando al paciente. El diagnóstico enfermero no únicamente tiene que ser una forma aislada de trabajo. Y siempre se dice, no, el diagnóstico enfermero está en función del paciente, pero no está en función de sus respuestas ni en la evolución misma de este, sino es en función únicamente de un dato. Y el dato puede ser solamente a priori, y sin tener yo la presencia del paciente puedo seguir diagnosticando. Y los alumnos en las universidades, en los institutos, siguen elaborando diagnósticos enfermeros de libros, de casos clínicos, y cuando llegan al paciente únicamente se enfocan en la patología. Lo cual no es cierto porque yo no cuido patologías, yo tampoco cuido diagnósticos, yo cuido al paciente y estoy trabajando en función de sus respuestas. Ahora, yo únicamente no me baso solamente en función de sus respuestas, me baso en función de sus momentos, porque sus momentos entregan respuestas, entregan formas de ser, más que respuestas, porque la respuesta es en función de que algo acciona sobre él. Si nada acciona sobre él, ¿no habría respuestas? No, siempre las hay. Y entonces las respuestas más allá son momentos. Y los momentos yo me los voy a representar en función de la relación que tenga con nuestra persona. Por lo tanto, yo no puedo negar la relación inherente que deba tener yo con la persona. ¿Por qué? Porque tanto en la valoración, ya sea a priori como dato y a posteriori como un momento, propiamente, valga la redundancia, propiamente dicho, yo voy a continuar siempre estando de la mano con el paciente, porque cuando yo llegue a un momento simultáneo, es el paciente que me va a brindar su propia representación de su estado de salud o enfermedad, y además de toda la forma de que como es él hacia mí, para yo poder representarme nuevamente y compartir esas representaciones. Porque yo como enfermero tengo una representación, además de humana, científica, producto de todos mis años de estudio. Ahora, eso no significa que yo voy a ser quien guíe el cuidado. Yo solamente facilito la forma en cómo recuperar el bienestar. Y eso que ni siquiera la palabra está bien dicha.
¿no? Yo solamente intento resolver o disipar la incertidumbre, yo puedo decirlo así. Porque en realidad recuperar un estado no, porque nadie recupera el estado anterior. La salud de enfermedad es un proceso inacabable, un proceso en donde yo inicio con un estado y al llegar al siguiente llego a otro, nunca llego al estado anterior. Y eso sí es el proceso de salud de enfermedad. Pero no es que estoy bien, después estoy mal, y después estoy bien, y después estoy mal, no. Porque en el transcurso de todo ese proceso yo voy a tener otro tipo de estados. Bien, entonces quiero que quede claro que en todo momento sucesivo se da una valoración. Y la valoración no únicamente tiene que aislar a la persona y tiene que ser recolectar datos. Porque los datos, las informaciones, no solamente son conceptos y pueden ser conceptos a priori. Y en ninguna valoración, como enfermero, como humano, puedo únicamente quedarme con datos a priori, porque esos datos se pueden volver juicios y a mi conveniencia yo puedo manejarlos, ya sea por que siempre pongo como excusa el tiempo, siempre pongo como excusa el personal de salud, siempre pongo, bueno, y digo sí porque sí me pongo como excusa, porque si yo sabía que iba a llegar a tener pues una colega para veintitantos pacientes, pues no hubiese trabajado, ¿no? En realidad únicamente que hago es quejarme y no darle solución. Ahora, el sistema de salud no me va a dar solución. ¿Haciendo huelgas? No, no te va a dar solución. Te va a aumentar el sueldo para que te calles. Y eso va a suceder siempre. Aplica una solución más rápida, una solución científica en donde tú puedas resolver problemas en vez de generarlos. Entonces, eso es para todos los enfermeros que bueno, yo también fui uno de ellos, quien se quejaba mucho de la cantidad de pacientes que teníamos y éramos 2 o 3 enfermeros por turno. Pero bueno, me puse a pensar, el sistema no va a cambiar, el sistema va a seguir siendo el mismo sistema corrupto de siempre. Entonces, solamente me queda aplicar soluciones en vez de generar más problemas contra mí, porque al final los problemas que yo digo se devuelven hacia mí porque no tienen a dónde ir. Entonces empecé a trabajar así, empecé a trabajar de una forma más que sistemática, más caótica, en donde mis actividades y mis acciones y mi forma de ser con esta persona ocasionaban otras y múltiples formas de ser. Esto es el caos, y el caos no significa destrucción, ni maldad, ni negatividad. El caos significaría llegar a otros momentos a partir de los momentos que yo voy a generar. Y no puedo retroceder, porque cada acción siempre tendrá reacciones totalmente caóticas, totalmente no aleatorias solamente, sino infinitas. Y yo solamente estoy en cada una de ellas en cada momento de mi vida. Y no puedo pretender que se llegue a más momentos, que se llegue a más estados, que se llegue a más formas de ser, intentando estar en todas. No se puede. Y es por eso que establezco este modelo. Este modelo, que es la metodología singular, intenta establecer las formas caóticas de ser, ¿no? Porque no solamente voy a quedarme con un dato, sino que tengo que llegar a los momentos en función no solamente de los conceptos, sino de los fenómenos, es decir, de todas las formas de ser y no ser. ¿Bien? Aquí cuando yo establezco un fenómeno percibido, yo voy a establecer las dos formas de estructura del ser o de la esencia, que es el ser y el no ser. Es decir, lo que es la persona y lo que soy yo, y lo que no es la persona, o lo que no creo que es y lo que yo creo que no soy. Eso es importante porque muchos de nosotros en las valoraciones únicamente nos dedicamos a ver como conceptos o datos al ser, es decir, a lo que se es, a lo que es, a lo que está, a lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que palpo. Y no todo lo que es único. Yo tengo que entender que el complemento del ser se basa en lo que es y en lo que no es. Es decir, en lo que tiene y en lo que creo que no pueda tener. Porque ambos son complementos en la misma forma de ser hacia el mundo. Nosotros solamente nos dedicamos en la parte a solamente ver el ser, pero no vemos lo que no es. Ahora, si una persona pues se unió en la cama, debe tener un trasfondo, no solamente debe ser incontinencia. Si una persona vomitó, no únicamente debe ser la sensación nauseosa o un problema nauseoso, un problema digestivo, ¿no? Sino puede tener un problema ansioso, un problema de ansiedad, un problema de depresión, un estrés.
estrés comportamental, estrés postraumático, etc. Si una persona, por ejemplo, llora, una persona oncológica, llora, no únicamente tiene que ser por dolor, puede ser por desesperación, puede ser por dolor anticipado, ¿no? Hay muchísimas formas de ser y no ser, y eso lo voy a saber yo únicamente como enfermero porque soy yo quien comparto con la persona. Bien, decía entonces, vuelvo. El momento sucesivo me permite formar datos y momentos. El momento sucesivo es la valoración. La valoración no es la recolección de datos, es la interpretación es la representación de realidades en función de mis cualidades, que es mi capacidad de percibir. Eso es la valoración. Y la valoración no únicamente va a recolectar datos, sino es que va a representar datos y formar momentos a partir de los datos, como concepción de ser y como concepción del no ser, es decir, como concepción de lo que es y de lo que no es la persona por la cual yo me represento como objeto externo. 2. El momento simultáneo, que es el diagnóstico. El momento simultáneo me va a permitir establecer momentos sucesivos, mi momento sucesivo con el momento sucesivo de la otra persona. El momento simultáneo está en función de la relación que se tenga entre la persona que es cuidada y yo como enfermero. No puedo formar diagnóstico si no comparto mi representación, que sería mi momento sucesivo, con la otra persona de la cual me estoy representando. Por eso, señores, que el diagnóstico de enfermería no puede ser un acto que se realice únicamente en el staff de enfermería. Ahora, me dirán muchos, pero entonces ¿cómo voy a diagnosticar si no tengo mi nanda a mi lado, no tengo mi libro a mi lado, no tengo mi formato de notas? Señores, para diagnosticar no necesitas un libro. Para diagnosticar no necesitas un formato de notas de enfermería. Para diagnosticar el diagnóstico es un proceso mental, un proceso que mediante los conceptos que tú te formaste a priori y los momentos que te formaste a posteriori, vas a formar ahora unos nuevos fenómenos. Ahora, tú formaste momentos, esos momentos son tus diagnósticos y esos momentos que tú formaste en función de los datos como conceptos se van a permitir, se van a otorgar, se van a fundar y se van a quedar igual o transformarse siempre y cuando tú hayas entrado en una correlación con la persona, es decir, en una interrelación en donde yo denote lo que yo representé de esa persona y la persona acepte lo que yo representé de ella, lo que es y lo que no es de ella. La persona lo aceptará, yo tendré la seguridad entonces que lo que pensé, es decir, lo que me representé, es verdadero y puedo continuar con el proceso. Es así como se hace el diagnóstico. No solamente me tengo que guiar en lo que la persona me dice, porque no todo lo que me dice es lo que es. También tengo que saber lo que no es. Ahora, muchos de nosotros solamente nos quedamos con lo que nosotros pensamos. Señor, a ver, el de la cama número 50, ¿qué tendrá? Oye tú, a ver, ¿qué tuvo en la nota anterior? Y revisamos la nota anterior. Muy bien, esto. Ya, yo le pongo esto. No, porque está bien, yo lo vi que estaba bien, estaba hablando, está vivo, ¿no? Entonces empezó por... Eso es una maldad y una negligencia y algo no ético por parte de nosotros los profesionales, y mucho más los profesionales de enfermería. Les digo esto porque yo también soy enfermero y compartí mucho tiempo con enfermeras que hacían eso, ¿no? Que no necesariamente tenía que estar al pie de la cama la persona para evaluar y estar apuntando. No necesito tener que esperar que la persona me responda para apuntar. Necesito compartir. Ahora, si yo tengo la intención, la conciencia y la disponibilidad o disposición para compartir, lógico que se me va a quedar. Si se me quedan canciones grabadas, si se me quedan poemas grabados, si se me quedan películas grabadas, ¿por qué no se me puede quedar una conversación que para mí debe ser muy importante? Uno, porque es mi trabajo y eso me da de comer. Y dos, porque es importante para mí, porque por esa persona yo existo como enfermero. Si los pacientes no existieran, enfermería tampoco existiría. Porque enfermería no es por pacientes. Ahora somos docentes, somos investigadores, somos administradores y además somos asistenciales. Pero nació por un paciente. Tenemos una razón de ser. Trabajemos sobre esa razón. No sobre la razón,
sino con la razón, ¿no? Es muy importante conocer eso. Bien. Les decía entonces que cuando nosotros formamos los fenómenos percibidos en función de los momentos, es aquí en donde el momento simultáneo me va a permitir llegar a los nodos. Los nodos son abstracciones en función de representaciones del ser, en función de su interiorización y de su exteriorización. Lo que es interior es lo propio y lo que es exterior es para la relación con el mundo. Los nodos permiten entonces al ser humano representarse hacia el mundo para que el mundo perciba su presencia y por lo tanto trascienda la existencia de éste. Esos son los nodos. Y los nodos solamente son una guía. Lo presenté yo no como una forma exacta de representaciones, no, sino como una guía, más que una guía, creo que estoy usando mal la palabra, sino como una forma de abstracción, ¿no? Una forma de abstracción, ya que yo creo que todas las formas de representación no van a ser siempre representadas por lo mismo, pero sí van a tener una forma muy característica. Lo mismo se hizo, por ejemplo, en las 14 necesidades, en los patrones funcionales, en los dominios de salud. Ahora, yo no creo que a partir de un patrón, a partir de una necesidad, o a partir de un dominio, se lleguen a diagnósticos, se lleguen a momentos o respuestas. No. Yo siempre mencioné de que a partir del fenómeno yo voy a poder llegar a la abstracción, mas no de la abstracción llegar al fenómeno. Yo no puedo pretender llegar de un momento a un diagnóstico. Disculpen, de un diagnóstico a un momento, sino del momento llego al diagnóstico. Es decir, yo no puedo pretender entender o escuchar o saber primero la etiqueta diagnóstica y los factores relacionados para saber la respuesta de la persona. No, porque a través de la respuesta de la persona yo me voy a formar, voy a abstraer la etiqueta diagnóstica y el factor etiológico. No al contrario. Yo no puedo conocer primero el libro de la Ananda y pretender que si conozco el libro de la Ananda, entonces finalmente conoceré toda la respuesta de la persona. No, porque las respuestas de la persona son infinitas, son indeterminables. Y los momentos también que yo voy a vivir son indeterminables. No sé los momentos que viviré, solamente sé que viviré los momentos y esos van a ser impactantes en mi vida. Eso es lo importante. Ahora, yo no utilizo la metodología Ananda, ya que yo no intento llegar primero de los nodos, por así decirlo, de las etiquetas, a los momentos. Al contrario, yo siempre voy de los momentos y los dirijo hacia los nodos. Para mí no es importante, y muchos me dirán, entonces no usas un lenguaje estandarizado. Pues bueno, yo no uso un lenguaje estandarizado, utilizo una metodología no estandarizada. Simplemente una metodología que me apoya, que me sirve de teoría para poder llegar a abstraer momentos a partir de datos en función de la relación que tenga con esta persona. Ahora, el proceso de enfermería, según la metodología singular, sería momento sucesivo, datos, formas datos, los datos los van a conocer y lo vimos en una conferencia, luego voy a hacer un ejemplo. Datos, luego forman los momentos en función de lo que es y lo que no es la persona que estás percibiendo. Corroboras el momento en función de la relación que tengas con esta persona y lo vas a abstraer hacia los nodos. Los nodos no abstraen momentos, los momentos se abstraen a los nodos. Y eso va a depender de la forma en cómo uno interprete el concepto de los nodos, ¿no? Ahora, si no existieran los nodos, no existieran los momentos, pues eso no es así. Los momentos siempre van a existir, los nodos pueden dejar de existir, ¿no? Pero los momentos no. ¿Bien? Y finalmente, el tercer momento es el momento trascendente. El momento en donde yo ya sé lo que estoy pensando hacer respecto al momento que estoy compartiendo con la persona, que yo me represento y que está en la persona. Lo van a ver en conferencias abajo, en los videos de abajo. Hay un video que dice sobre una señora, un caso clínico sobre una señora con nódulo de pulmón. Ahí estoy haciendo yo el ejemplo de la utilización de datos, momentos y nodos. Espero que puedan escuchar la conferencia de los videos que están más abajo en esta página del universo nodal del ser. Bien, las realidades percibidas que se van a formar en el momento trascendente
son representaciones también, pero que están esta vez no solamente en función de mi representación, no solamente están en función de la relación, sino que están en función del impacto que estos encuentros van a provocar. Es decir, mi encuentro con el encuentro de la persona, nuestros encuentros, ¿no? El impacto es el efecto que la presencia que esta persona tiene causa en mí, ¿no? Ese es el efecto, ese es el impacto. Y el impacto va a causar también representaciones, pero representaciones esta vez como realidades percibidas, es decir, una realidad que me va a permitir abstraer acciones, que me va a permitir abstraer planificaciones. Y es aquí donde yo incluyo el lenguaje NOC, es decir, la Nursing Outcomes Classification, ¿no? Si no hablo muy bien inglés, la clasificación de resultados enfermeros. Yo pienso que de los datos y momentos como valoración se llegan a fenómenos percibidos y luego se analizan en el diagnóstico. Luego se llegan a realidades percibidas como momentos trascendentes en función de todos los efectos que esta persona causó en mí, ¿no? Y que yo posiblemente también cause en ella. Ahora, esos efectos se vuelven efectos deseables. Lógico, porque si yo estoy viendo un estado, yo intento o deseo poder llegar a algo óptimo desde mi representación, pero en función de la representación que tuvo esta persona y que me compartió. Esos efectos deseables van a pasar a formar la síntesis de todos los momentos que viví con la persona durante mis 6 u 8 horas de trabajo, por ejemplo. La síntesis de momentos me lleva a la planificación NOC. La síntesis, es decir, la construcción de toda la forma de existencia de los momentos, ¿no? De todas las fracciones de tiempo. Hay una síntesis. Y por eso que le dije que yo no puedo creer de que mis datos, mis momentos, bueno, los no porque son siempre los mismos, pero mis datos y momentos siempre sean los mismos, no. Porque en cada forma, en cada fracción de tiempo que contacte con la persona, esos datos y esos momentos van a cambiar. El dolor es el dolor. El dolor no va a cambiar, quizás de intensidad, pero todas las respuestas al dolor siempre van a cambiar, ¿no? Yo puedo tener ansiedad por dolor, puedo tener preocupación por dolor, puedo tener tristeza por dolor, puedo tener desesperación por dolor, pero ninguna de todas esas puede ser en un solo momento por el dolor. Cada una tiene su momento y es una fase. Y si sea en cuestión de segundos cada cambio, cada fase, yo no puedo pretender que la totalidad de respuestas estén en un solo momento. No, son diferentes momentos, son diferentes fracciones de tiempo. Y esas fracciones de tiempo van a denotar en mí diferentes abstracciones. Y por lo tanto, esa síntesis de todos los momentos es lo que como realidad percibida me va a llevar a planificar cuidados de enfermería. La planificación NOC me va a permitir ahora trabajar de esta manera. Los fenómenos percibidos, es decir, los momentos que yo he creado en función de la relación con la persona, me van a permitir llegar a establecer los dominios NOC, los 7 dominios, las clases, si más no me equivoco, 38 clases, y todas las etiquetas, ¿no? Más de 300 y tantas etiquetas, no me acuerdo exactamente el número. Después ya le diré las etiquetas, ¿no? Son muchísimas etiquetas. Bien, los dominios también son abstracciones, son representaciones a posteriori de trabajos de años de investigación. Ahora, esa clasificación por dominios me va a permitir llegar más rápido. ¿Por qué? Porque es lo que yo ya tengo representado. Yo ya tengo representado un momento como fenómeno percibido. Entonces, en función de ese momento, más no solamente como concepto, porque el dominio sí es un concepto, ese momento me va a permitir deducir conceptos como dominio, deducir conceptos como clases y deducir conceptos como etiquetas. Más adelante vamos a hacer esa práctica. ¿Cómo es que por un momento llego a nuevos conceptos? Es decir, vuelvo a ser de lo general a lo más particular, de lo general como las representaciones que me formé en función de la relación como fenómeno percibido, y esta vez cómo yo llego a dominios, clases y etiquetas. Bien, la taxonomía NOC está clasificada de esa manera: dominios, clases, etiquetas, indicadores, escalas de medición y puntuaciones finales, ¿no?
Bueno, y además las referencias bibliográficas. Bueno, yo establezco entonces los dominios, las clases y la etiqueta en función de los fenómenos percibidos, es decir, de los momentos que yo voy a compartir con la persona, que la persona conoce y que yo conozco. A través de finalmente las etiquetas, yo establezco los indicadores. Ahora, los indicadores es lo que me va a permitir llevar el cuidado de enfermería. Porque ahora, los indicadores es una última abstracción a través de la etiqueta. La etiqueta solamente es una representación, ¿no? Es decir, una cualidad. Pero la característica de esa etiqueta es el indicador. Muchos de nosotros creemos de que es la etiqueta lo importante, ¿no? La etiqueta solamente es una representación de todos los momentos que los investigadores crearon. Pero no, la etiqueta no me dice nada, si no lleva un indicador. Y acuérdense, por ejemplo, les hago así algo simple como una introducción. Una etiqueta tiene 4 dígitos. Pero el indicador tiene 2 más. El indicador tiene los 4 primeros dígitos de su etiqueta más 2 dígitos más, del 00 de 01 al 99. Ahora, yo, a través de mi fenómeno percibido, como realidad percibida y un efecto deseable, yo voy a permitirme formar indicadores. Los indicadores ya están establecidos. Yo también puedo crear indicadores, ¿no? Considerando el último número para continuar el siguiente. Yo puedo crear indicadores, pero bueno, vamos a llegar a eso más adelante cuando sigamos propiamente la clasificación NOC. Bien, les decía de que nosotros no debemos de guiarnos en las etiquetas nada más. Las etiquetas son representaciones y nos sirven como parte de todos los momentos que yo quiero formar en función de lo que percibo y de lo que yo comparto con la persona, de lo que yo voy conociendo. Acuérdense nuevamente, ahora sí vamos a una retroalimentación. Los datos que se forman, que forman por lo tanto los momentos, los datos que son conceptos, que forman momentos, que son fenómenos, me van a permitir traspolar a nodos para establecer una forma concreta de lenguaje, como hablan muchos, y finalmente llegar a realidades percibidas, es decir, a abstracciones más no absolutas, pero sí relativas, de los momentos que yo voy a compartir con la persona, ¿no? Yo no hablo, señores, de diagnósticos, yo hablo de momentos, yo hablo de fenómenos. ¿Bien? Esos fenómenos van a permitir sintetizar momentos, ¿no? Porque son muchos fenómenos que yo puedo representarme y que puedo compartir con la persona o que la persona pueda compartir conmigo. Ahora, la planificación NOC, la planificación de resultados en función de las clasificaciones, me van a permitir establecer que los dominios, las clases y las etiquetas están siempre en función de los momentos compartidos como fenómenos percibidos y de las realidades que yo percibo finalmente como concreción relativa. ¿Bien? Los dominios, que son 7, las clases que son de 30 y tantas y las etiquetas que son 370 y tantas, no me acuerdo. Bien, van a ser formadas en función de lo que yo estoy conociendo, de lo que yo estoy compartiendo, es decir, del ser y el no ser que yo sé y que comparto con la persona y que la persona que es cuidada sabe que yo estoy conociendo algo de ella. Bien, sin embargo, la etiqueta no me dice nada si no siempre está con su indicador. Es por el indicador que yo voy a esclarecer los momentos que yo me formé. Porque por los momentos llegué a una etiqueta, pero por la etiqueta llevo indicadores. Significa que por los momentos yo voy a corroborar los indicadores. Y voy a trabajar con los indicadores para planificar mis cuidados. Y debo de tener mucha cautela en saber de que mis momentos se están traduciendo en indicadores de resultados esperados. Es decir, de etiquetas NOC. Por eso les digo, señores, no puedo yo pensar de que la etiqueta es lo único o lo más importante a saber. Es el indicador que me va a ayudar a guiarme y a corroborar lo que yo formé y de lo que voy a tener para planificar. A través del indicador yo establezco una escala de medición, ¿no? Una escala de medición, ya sea de gravemente comprometido, como un puntaje 1, a no comprometido como puntaje 5. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos los NOC. ¿Bien?
Bueno, después de la escala de medición, voy a establecer la puntuación inicial. La puntuación inicial nuevamente retorna a la realidad percibida. ¿Por qué? Porque acuérdense que la valoración no es solamente una etapa. Los datos, momentos, están siempre en todas las etapas. Y si se dan cuenta, este modelo sigue esto. Porque los datos, como conceptos, que formaron momentos, los momentos siempre van a estar en todas las etapas de las formas en que yo me voy a representar. Por eso es que yo siempre menciono la palabra representación, que es una forma de pensamiento. Los momentos van a estar tanto en el momento sucesivo, los momentos van a estar tanto en el momento simultáneo y los momentos van a estar tanto en el momento trascendente. En los tres momentos se van a encontrar los momentos, es decir, las representaciones, y las representaciones van a ser transpoladas como nodos. Los nodos van a ser realidades percibidas siempre y cuando yo sienta el impacto de esos efectos sobre mi forma de pensar. A través de las realidades percibidas me formo efectos deseables. Por las realidades percibidas yo establezco puntuaciones iniciales. Y la puntuación inicial, mencionaba la literatura, tiene que estar establecida por la valoración. Exacto, yo no discrepo con eso. Porque la realidad percibida sí está en función del momento. Eso siempre y cuando el momento sea compartido tanto por mí como el hombre, mujer de ciencia, tanto por la persona que es la que está siendo cuidada. Entonces significa que mi realidad percibida no solamente debe ser por mi juicio, sino debe estar en función de la relación. Eso quiero que entiendan. La puntuación inicial, que en muchas literaturas se habla, que debe ser a partir de la valoración, digo yo, es por la realidad percibida, que lógicamente está en función del momento que inicia la valoración. La puntuación diana está en función de los efectos deseables, también por las realidades percibidas. Les mencioné de que en el momento trascendente los impactos o los efectos me van a permitir formar realidades percibidas, ya realidades concretas, no absolutas, pero sí relativas en función de la relación y en función de las representaciones que hayamos tenido el paciente y yo. Esas realidades percibidas me van a permitir abstraer efectos deseables. Y esos efectos deseables van a traducirse en la planificación como puntuaciones diana. Lógico, si yo ya tengo una representación de la forma de ser en el proceso de salud de enfermedad de una persona, lógico que yo voy a desear un efecto. Y ese efecto, es un efecto deseable, va a estar en mi etiqueta NOC como puntuación diana. Y esta puntuación diana no se establece en la etiqueta, se establece en el indicador. El indicador me da puntuaciones iniciales, como realidad percibida, puntuaciones diana como efecto deseable, y finalmente, cuando yo apliqué mi intervención, vamos a hablar más adelante de los NIC, cuando yo apliqué mi intervención, utilizo la puntuación final. Ese sí que se establece la planificación de actividades, y esto, señores, es la planificación de actividades en función de los resultados esperados. Espero, señores, entonces que se haya entendido, y si les pareció un poco confuso todo el manejo filosófico, epistemológico y quizás de la complejidad basadas ahora en el proceso de atención de enfermería, pues háganme saber. Escríbanme al correo electrónico. Mi correo electrónico es jbarbosameca@intramed.net, o también pueden escribirme a jbarbosameca@icloud o icloud.com. Bien, entonces pues van a poder encontrar también en la página www.universonodal.jimdo o jimdo.com, y podemos compartir más conferencias. Muchísimas gracias, colegas. Soy el licenciado Joshua Barbosa y me despido agradeciendo siempre que sigan este tipo de conferencias y también compartiendo sus ideas. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.